Un saludo a todos los auditores. Continuamos con el libro ¿Usted está preparado para el fin? Autor Ezra Ma. Capítulo 2, parte 2. Hoy presentamos Satanás ataca nuestra mente. Ser movidos de nuestra manera de pensar con facilidad, como temía el apóstol Pablo, significa dejar que otros moldeen nuestra mente. Necesitamos tener convicción sobre lo que creemos. Hay cristianos que oyen la doctrina un día y toman una dirección. Al día siguiente tienen contacto con una ideología diferente y cambian su camino. No seamos como niños inmaduros, sin convicción, movidos de un lado a otro por cualquier viento de doctrina. Efesios capítulo 4, verso 14. Es necesario tener convicción y para eso debemos conocer la Biblia. Querido auditor, lo animo a hacer una lectura secuencial de la Biblia. Una lectura constante, libro por libro, si es posible, por lo menos una vez al año. Si usted logra usar mejor su tiempo, podrá leerla hasta 2 veces en un año. Solo así tendremos una mente renovada, firme en el Señor y resguardada de los ataques de Satanás. En varios pasajes, la Biblia nos muestra que el objetivo del ataque del enemigo de Dios es nuestra mente. En Efesios capítulo 2, verso 2, podemos leer: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La mayoría de las veces en que la palabra mundo es mencionada en las Escrituras, su origen es la palabra griega cosmos. Otra palabra griega que también puede ser traducida como mundo es aion. Sin embargo, esa palabra tiene un significado más dinámico y por eso fue traducida como corriente en este versículo y como siglo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Podemos decir que aion es el aspecto moderno y actual del cosmos. La palabra cosmos se refiere al mundo como el sistema satánico universal que el enemigo inventó para alejar a las personas de Dios. Este mundo está compuesto por personas, asuntos y cosas que están fuera de Dios, que sustituyen a Dios en la vida humana cotidiana. Algunos ejemplos son la moda, la tecnología, el entretenimiento, las prácticas pecaminosas, los vicios, el amor al dinero, la búsqueda por el poder, el trabajo, el mundo corporativo, etc. Estos y muchos otros asuntos más son usados por Satanás para esclavizar al ser humano, incluyendo tanto las cosas seculares como las religiosas. Este sistema fue creado por Satanás desde la caída del hombre y será mantenido hasta el final de los tiempos, para que las personas permanezcan alejadas de Dios y de su salvación. Que el Señor nos libre. En cada era, Satanás tiene un mundo actual que atrae a las personas. Para el caso del mundo actual, el mejor significado es el de la palabra griega aion. Por un lado, el cosmos es el mundo genérico como un sistema. Por otro, aion se refiere a una sección, a un aspecto del cosmos, la parte que contactamos
y en la cual vivimos. Esta parte es la apariencia actual y moderna del sistema de Satanás representada a nosotros en el día a día. Asimismo, esta es usada por él para usurpar a las personas y ocuparlas manteniéndolas lejos de Dios y de su propósito. El mundo, cosmos, satánico está compuesto por diferentes eras o siglos, aión, cada una con sus particularidades, modelo, características, estilos y tendencias. En el libro de Romanos capítulo 12:2 dice que no debemos conformarnos a este siglo aión. Y en Efesios 2:2 dice que antes andábamos conforme a la corriente aión de este mundo, cosmos, la apariencia moderna del mundo, el sistema satánico. Por ejemplo, hoy en día prácticamente todas las personas tienen un teléfono celular. Tengo guardado el primer aparato que fue lanzado. Si usted es un poco más viejo, debe de recordar aquellos que eran pesados como ladrillos. También en aquel tiempo las personas se los ponían en la cintura, llenas de orgullo, pero hoy están pasados de moda y no despiertan el interés de nadie. Estos formaban parte del aión de aquella época. El cosmos es genérico y amplio, pero el aión es específico y se reinventa en cada era para seducir y esclavizar a los que viven en su tiempo. En el año 2016 surgió un juego electrónico llamado Pokémon Go, basado en una ideología innovadora de realidad aumentada. Su capacidad de seducción esclavizó a millares de jóvenes. Ellos recorrían por varios lugares buscando animalitos virtuales que se capturaban con la cámara de su smartphone. En los noticieros mostraron cómo algunos murieron atropellados mientras cruzaban las calles y carreteras, totalmente hipnotizados por la cacería de esos animalitos. Pero en el 2017 no se hablaba más de ese juego, pues el aión ya había cambiado. No creo que una joven de hoy en día quisiera de regalo un bellísimo vestido francés del siglo XVII, porque hoy no está de moda. En cada época de la historia hay una moda. El estilo del corte de cabello cambia, las corbatas cambian y los automóviles tienen modelos nuevos cada año. Así que el aión se refiere al aspecto presente de las cosas, a la apariencia actual del mundo que atrae a las personas y es capaz de manifestarlas y esclavizarlas moldeando su manera de pensar. Las personas que no tienen la vida de Dios siguen el aión de este cosmos, a la corriente de este mundo. Efesios capítulo 2, verso 2. El Señor Jesús nos liberó de la corriente de este mundo, que es como la corriente de un río. Por ejemplo, si lanzamos un pez muerto en esa corriente, podremos saber dónde estará una hora después. No obstante, si lanzamos un pez vivo en el río, es posible prever dónde estará en pocos segundos. Nosotros, los cristianos, somos como peces vivos. Por consiguiente, no estamos sujetos a la opresión externa del príncipe de la potestad del aire, ni seguimos el espíritu que actúa en la mente de los hijos de desobediencia. Señor Jesús. Al leer Romanos capítulo 12, verso 2, podemos comprender mejor la acción del enemigo de Dios. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. La intención de Satanás es masificarnos por medio de este siglo Aión, es decir, ponernos en un molde a fin de hacernos todos iguales. No obstante, desde que creímos en el Señor Jesús, estamos en el molde del Hijo de Dios y comenzamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 29. Nuestra transformación y conformación a su imagen ocurren por la renovación de nuestra mente. Cuando nuestra mente es renovada, podemos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En Efesios capítulo 6 tenemos la armadura de Dios con sus varios aspectos. En especial, quiero destacar el yelmo de la salvación que sirve para proteger nuestra mente. Nosotros que servimos a Dios necesitamos revestirnos plenamente de su armadura. Cada día necesitamos ponernos el yelmo de la salvación para que ningún dardo encendido del enemigo alcance nuestra mente, que es el objetivo del ataque de Satanás contra el pueblo de Dios. En 2 Corintios capítulo 11:3 podemos leer: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor Jesús, este pasaje nos muestra que desde el huerto del Edén el objetivo del enemigo es la mente. Él llevó a Eva a pecar por corromper su mente. Actualmente en el mundo posmoderno hay muchas ideologías propagadas para corromper la mente de las personas. Necesitamos aprender a luchar de manera adecuada contra los ataques de Satanás, previniéndonos de estos. De lo contrario, nuestra mente será corrompida y nos extraviaremos de la sincera fidelidad a Cristo. Por último, en 2 Corintios, el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor Jesús, 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Nuestra lucha contra Satanás no es con armas convencionales, pues ellas no tienen poder contra las tinieblas. Nuestras armas son poderosas en Dios, pues están relacionadas con su palabra. Son eficaces para destruir fortalezas y anular sofismas. Cuando una ideología entra en usted, convirtiéndolo en un adepto a ella, su concepto se convierte en una fortaleza en su mente. Es por eso que debemos ser muy cautelosos cuando leemos, oímos o vemos algo en nuestros días. Si no estamos bien vacunados, podemos ser contaminados. Conozco jóvenes que en su adolescencia participaban activamente en los servicios de la iglesia, sirviendo en la alabanza, en la música, junto con los demás hermanos. Recuerdo que orábamos por ellos durante el periodo de su ingreso a la universidad y el Señor los bendijo con el ingreso a buenas universidades. Algunos participaron de cursos de capacitación para obreros cristianos, pero sucumbieron ante las ideologías diseminadas en el medio universitario y hoy en día se declaran ateos. Que el Señor libre a nuestros jóvenes. El gran problema es que les faltó estar vacunados
contra el misterio de la iniquidad. El suministro que recibían de la palabra de Dios venía solo de las reuniones de la iglesia en las que participaban, pues no se alimentaban diariamente de la palabra por sí mismos. Por falta del alimento espiritual, tenían la inmunidad baja y no resistieron a los bombardeos de toda especie de ideología ateísta que impera en el medio universitario. Entonces terminaron sucumbiendo. ¡Qué situación tan lamentable! El campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Por ese motivo el apóstol Pablo dijo que nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas y anular argumentos. Esto es, anular sofismas en nuestra mente que defienden ideologías y contradicen la palabra de Dios. Hay un espíritu altivo que permea la sociedad actual, el cual se levanta contra todo lo que se relaciona con el conocimiento de Dios. Es por eso que necesitamos de tales armas que conquistan nuestros pensamientos para llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Se da cuenta, amado auditor, de que su pensamiento debe ser dominado? Muchos no logran orar porque no son capaces de permanecer enfocados en Dios. Aunque se arrodillen para orar, sus mentes se aceleran y sus pensamientos viajan de un lugar a otro como caballos salvajes. Otra situación muy común es cuando empiezan a orar y escuchan una notificación de su smartphone o celular y se detienen para mirarla. Luego se arrepienten, piden perdón a Dios y retoman la oración. Sin embargo, esto no dura mucho tiempo, pues se distrae nuevamente con otra notificación. La comunión con Dios es una de esas armas poderosas para cautivar nuestros pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo, Señor Jesús. Pero muchos son negligentes en esto. Según lo revelado en el libro de Romanos 8, versículo 6, lo que determina nuestra condición es hacia dónde inclinamos nuestra mente. Es decir, si la ponemos en la carne, el resultado será muerte. En cambio, si la inclinamos hacia el espíritu, tendremos vida y tendremos paz. Aprendamos a usar esa arma poderosa contra los ataques del enemigo. Si ejercitamos la disciplina en nuestra comunión con Dios, aumentando nuestra intimidad con Él, nuestros pensamientos serán dominados y no seremos llevados por argumentos y contradicciones levantadas por Satanás. Veo con gran preocupación que la superficialidad del mundo actual está entrando en la iglesia. La relación con Dios de la gran mayoría de los cristianos es superficial, es decir, carece de profundidad. Son como algunos árboles de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, que aparentemente son bonitos y muy frondosos, pero que sus troncos están podridos por dentro y sus raíces son superficiales. Es por eso que cuando hay una tempestad, muchos de esos árboles caen, pues son arrancados por el viento. Señor Jesús, volviendo al aspecto espiritual, observamos que por la falta de profundidad en la relación con Dios, los cristianos, a pesar de tener porte y belleza, poseen raíces superficiales y no soportan las tempestades que sobrevienen a la iglesia. Amados hermanos, queridos auditores, ¿cómo están sus raíces? Las personas pueden ver las hojas por fuera, pero ¿cómo está la parte interior? Solamente usted sabe cómo están sus raíces delante de Dios. ¿Qué tal profundizarlas para que permanezca en pie cuando vengan los temporales a su vida?
Alabado sea Dios por esta palabra. Rogamos, imploramos y suplicamos al Señor que todos tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo audio que llevará por título Los últimos tiempos.